Estamos en plena temporada de Halloween. El aire pica, las aceras se cubren de hojas y dentro de unos días, los barrios de todo el país se llenarán de demonios y duendes a la caza de caramelos. Un espectro que suele aparecer en esta época del año es el Conde Drácula, personaje de una novela de terror de 1897, escrita por Bram Stoker. En el libro, Drácula era un noble de Transilvania que luchó contra los turcos otomanos. Tras su muerte, se transformó en vampiro, un ser no muerto que sobrevive con sangre fresca. Aunque el libro Drácula es una obra de ficción, los vampiros constituyen un elemento genuino del folclore de Europa del Este. Un grupo etnocultural que tradicionalmente creía en los vampiros eran los Kashups, polacos del norte, descendientes de los eslavos de Pomerania. Como la mayoría de los polacos, los Kashups eran católicos romanos acérrimos. Sin embargo, además de su catolicismo, muchos de ellos se adherían a una religión popular más antigua, un oscuro tapiz de folclore y superstición que heredaron de sus antepasados eslavos. En la década de 1850, muchos Kashups llevaron consigo esta antigua religión a Alemania, cruzaron el Océano Atlántico, remontaron el río San Lorenzo y llegaron por tierra a las tierras altas de Madawaska, en el sur de Ontario, donde establecieron los primeros asentamientos polacos de Canadá. En la década de 1960, un académico canadiense entrevistó a 15 residentes de Wilno, Ontario, el asentamiento polaco más antiguo de Canadá, y grabó algunos de sus cuentos populares casubios. Durante su investigación, descubrió escalofriantes historias de vampiros Kashup canadienses que se parecían muy poco al Drácula de Bram Stoker. Estas criaturas eran personas normales que llevaban ciertas marcas al nacer. Una vez muertos y enterrados, sus cadáveres se levantaban de sus tumbas a medianoche, se acercaban a las casas de sus familiares y mataban a sus parientes, chupándoles la sangre. Después de matar a su familia, el vampiro se dirigía a la iglesia del pueblo y tocaba la campana. Los desafortunados que oían la campana morían en el plazo de un año. Afortunadamente, había formas de evitar que los futuros vampiros se levantaran de sus tumbas para atormentar a los vivos. Un método consistía en verter arena en el ataúd del vampiro. El vampiro solo podía levantarse una vez que hubiera contado cada grano de arena, y solo podía contar un grano por año. Otro método consistía en colocar pequeñas cruces de madera de álamo bajo la lengua del vampiro. En el viejo continente, los Kashups utilizaban en su lugar crucifijos de rosario. Si no se tomaba ninguna de estas medidas, solo quedaba un recurso. Alguien tenía que desenterrar la tumba del vampiro a medianoche y clavarle un clavo en la frente, o decapitar el cadáver y colocarle la cabeza entre los pies. Había mucho de eso en Wilno, en las tumbas, dijo un informante al académico. Tenían que desenterrarlo y cortarle la cabeza mientras estaba sentado en el ataúd. Después de que el académico publicara su artículo, hubo una considerable indignación en la comunidad de Wilno. Muchos Kashup canadienses sostenían que el académico había tergiversado sus creencias. Le conté cuentos de viejas, dijo un informante a un periodista. Cosas que me contaba mi abuela, pero ya no creemos en esas cosas. Aunque los habitantes de Wilno, Ontario, ya no crean en los vampiros, hay algunos canadienses que sí lo hacen. Algunos dicen que con razón. Si quieres saber más sobre los vampiros de Wilno, Ontario y otras historias de vampiros canadienses, visita el enlace en la descripción. Gracias por vernos y feliz Halloween.